Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del alumno: Vanessa García Figueroa. Matrícula: 24008151. Nombre del reto: Reto 5. Aplicación práctica de la norma a los tratos mercantiles internacionales. Nombre del módulo: Sociedades y contratos mercantiles B1. Licenciatura Derecho. Nombre del asesor educativo: Alfredo Hernández Pérez. Vamos a analizar el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante un intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos. Culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de las mercancías 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de lenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno. El embarque de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el caso expuesto de forma argumentativa y con fundamentación jurídica, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebró las partes? Las partes celebraron un contrato mercantil internacional de compraventa de las mercancías. Su finalidad fue la transición de la propiedad de bienes muebles, material quirúrgico, camas de hospital, máquinas de oxígeno y apósitos, a cambio del pago de un precio determinado de 2 millones de pesos. Se trata de un acto de comercio porque ambas partes actuaron dentro de sus actividades comerciales y el objeto del contrato consiste en el suministro de bienes destinados a una actividad hospitalaria. Desde el punto de vista jurídico, este contrato encuentra fundamento en el Código del Comercio mexicano, que regula los actos de comercio, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, la cual la compraventa internacional de bienes entre partes establecidas entre distintos estados cuando resulta aplicable. Asimismo, el uso de la firma electrónica y de los correos electrónicos como medio de negociación encuentra respaldo en la ley modelo de la CNUDMI sobre el comercio electrónico. Segunda pregunta. ¿El contrato se encuentra considerado de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, el contrato es de carácter internacional porque las partes tienen sus establecimientos en España y Nueva Zelanda, es decir, en países diferentes. Además, la mercancía debía de ser transportada de un estado a otro para cumplir con las obligaciones de entrega, lo que implica una operación de comercio internacional. En el elemento de internacionalidad no depende únicamente del lugar donde se firma el contrato, sino de la intervengan sujetos establecidos en distintos países y que la operación tenga efectos jurídicos en más de un estado.
Por ello, el contrato queda sujeto a las normas del derecho mercantil internacional y, en su caso, a los tratados internacionales aplicables. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Se trata de un comercio internacional electrónico de compraventa de mercancías. Las negociaciones se realizaron mediante un intercambio de correos electrónicos y el contrato fue perfeccionado mediante una firma electrónica, lo que demuestra que el consentimiento de las partes fue manifestado por medios electrónicos. La legislación moderna reconoce que los mensajes de datos y la firma electrónica producen los mismos efectos jurídicos que los documentos de papel, siempre que permitan identificar a las partes y expresar su voluntad de obligarse. Por ello, el contrato es plenamente válido y exigible. Cuarta pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Obligaciones del laboratorio Collins & Phillips: entregar la mercancía completa conforme a lo pactado, entregar los bienes dentro del plazo máximo de 3 meses, garantizar que los productos correspondan en cantidad y calidad y especificaciones al contrato, entregar la mercancía correctamente embalada para evitar daños durante el transporte. Obligaciones del hospital Caminemos Juntos: pagar el precio convenido de 2 millones de pesos, recibir la mercancía, revisar los bienes entregados y notificar oportunamente cualquier incumplimiento o defecto encontrado, actuar de buena fe durante la ejecución del contrato. En el caso planteado, el laboratorio incumplió sus obligaciones ya que entregó mercancía distinta a las pactadas. Una máquina de oxígeno, menos de las contadas, y 3 camas con embalaje defectuoso. Quinta pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Al no existir una cláusula de elección de ley aplicable, deberán conservarse las normas del derecho internacional privado y los tratados internacionales vigentes. En el primer término, resulta aplicable con la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, 1980. Siempre que los requisitos para su aplicación se cumplan conforme al derecho internacional correspondiente, en lo que no previsto por dicha convención, podrán aplicarse las normas del conflicto del Estado competente para determinar la legislación aplicable. Asimismo, también son relevantes los principios de la UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, que sirven como criterio interpretativo para resolver controversias cuando exista un vacío legal o cuando las partes no hayan pactado expresamente una legislación. Sexta pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El hospital cuenta con diversas acciones jurídicas derivadas de incumplimiento contractual. Exige que la entrega de la mercancía faltante, es decir, la máquina de oxígeno,
solicitar la sustitución de los productos incorrectamente entregados por los bienes originalmente pactados. Exigir la reparación o sustitución de las camas cuyo embalaje llegó defectuoso si ello afectó a su estado. Reclamar una reducción de proporcional del precio. Solicitar la indemnización por daños jurídicos ocasionados por el incumplimiento. En el caso de incumplimiento grave, solo solicitar la resolución del contrato. Estas acciones están reconocidas por la Convención de Viena y por los principios generales del derecho contractual, que protegen el derecho del comprador a recibir exactamente lo que fue pactado. Séptima pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? La cancelación o resolución del contrato podría proceder, pero dependerá de la gravedad del incumplimiento. En este caso, el laboratorio incumplido al entregar bienes diferentes, una cantidad menor de máquinas de oxígeno y mercancías por defecto en el embalaje. Si estas irregularidades afectan de manera sustancial el objeto del contrato o impide al hospital satisfacer la finalidad para la cual adquirió los bienes, el incumplimiento puede considerarse esencial. Sin embargo, antes de cancelar el contrato, resulta jurídicamente recomendable que el hospital otorgue al laboratorio la oportunidad de corregir el incumplimiento mediante la entrega de la mercancía faltante, la sustitución de los bienes incorrectos y la reparación de los defectos. Si el vendedor no cumple dentro de un plazo razonable, el hospital podrá solicitar resolución del contrato y reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Fundamentación jurídica, Código de Comercio, Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías. Convenio de Viena de 1980. Ley de modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico. Principios de la UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales. Esta es mi conclusión sobre el caso, de todo pues. El análisis del caso permite comprender la importancia de los contratos mercantiles internacionales y del marco jurídico que resultan las operaciones comerciales entre empresas ubicadas en distintos países. En este supuesto, el Hospital de España y el Laboratorio de Nueva Zelanda celebraron un contrato internacional de compraventa de mercancías mediante el uso de medios electrónicos, lo que demuestra cómo la tecnología de la información han transformado la forma de contratar, sin restar validez ni fuerza obligatoria a los acuerdos alcanzados. Asimismo, también se observa que el incumplimiento del vendedor al entregar mercancía incompleta, distinta a la pactada y con defectos en partes de los bienes constituyentes una violación a las obligaciones contractuales, lo que faculta al comprador para exigir el incumplimiento del contrato, la sustitución de los productos, la reducción del precio, la indemnización por daños y perjuicios, o en el caso de un incumplimiento esencial,
la resolución del contrato en ausencia de una cláusula sobre la legislación aplicable. Corresponde recurrir a las normas del derecho internacional privado y a los instrumentos internacionales, especialmente la Convención de Viena de 1980, que proporciona reglas uniformes para este tipo de operaciones. En conclusión, los contratos mercantiles internacionales requieren una adecuada planeación jurídica, la definición para reducir riesgos y brindar certeza jurídica. Además, el cumplimiento oportuno de buena fe de las obligaciones resultan indispensables para garantizar la seguridad en el comercio internacional y fortalecer la confianza entre las empresas que participan en este tipo de relaciones comerciales. Bueno, esto sería todo de mi trabajo.